Ser Podcast. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Mónica Ojeda, bienvenida a La Hora Extra. Ay, muchas gracias. Hace unos días hablábamos con un escritor español, José Ovejero, que acaba de publicar una novela titulada Vibración, en la que los vivos del presente perciben vibraciones de los fantasmas del pasado, de sus muertos. Y Ovejero, que ha profundizado en esto de la vibración, escribía que primero fue la vibración, no el verbo. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol con Random House es tu novela, en la que también recoges un poco ese espíritu, esas vibraciones. En un principio era el verbo y el verbo estaba con el Padre y el verbo era el Padre, Leo. Sin embargo, más adelante escribes la vibración del pecho es el primer sonido de la creación, como el Om del hinduismo, voces que flotan como fantasmas. ¿Es la vibración, la música, el origen de todo antes que el verbo? Absolutamente. Hay un escritor que me encanta, se llama Ramón Andrés, tiene varios libros sobre la música y en uno de ellos él dice, primero fue el sonido, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? No fue primero el verbo, no fue primero el logos, primero fue el mito, porque es del mito justamente se alimenta de lo incognoscible y los sonidos te dan una sensación física de lo incognoscible. Y te despiertan ese cuerpo vibrátil, ¿no? Ese cuerpo que vibra y que a veces no sabe por qué. No, tú no sabes por qué. No hay una razón del sentido común. Cuando un ritmo se te encarna y de repente te levanta los vellos de la piel y por qué esta canción y la otra no, por qué este canto y el otro no. No hay una razón del sentido común, es una razón poética eso que ocurre. Cuando de repente te habita un ritmo o una canción, una música y hay algo fantasmático, como tú mencionabas, porque el sonido y la música a veces puedes ver de dónde viene, pero otras veces no ves de dónde viene. A veces es una música que llega de lejos o un sonido que llega de otra parte y hay algo incorpóreo en el sonido que evoca lo corpóreo. Y en esa distancia de evocación hay mucha imaginación. ¿Y es la música el lenguaje más universal? ¿Es la música menos temerosa que la literatura? Allí donde las palabras temen, el canto se eleva. Sí. Absolutamente. Esto también recuerdo haberlo pensado en esta dicotomía de mitos y logos en algún momento mientras estaba escribiendo, porque el logos se aferra al sentido, al hacer razón, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se aferra a hacer de todo un relato que tenga orden, tenga estructura, su momento climáxico, su final, ¿no? Nos contamos la vida en forma de relato, etcétera, etcétera. Queremos que todo tenga sentido. Hambre de sentido es lo que tiene el hombre, ¿no? Pero la música y los sonidos, lo único que son es pura sensorialidad, descolocada, indomesticada. Y hay algo de lo indomesticado, de lo que no hace sentido en cuanto al significado, pero sí hace los sentidos en tanto que despierta la corporeidad, que tiene que ver con algo mucho más salvaje e indómito, que es el hacer la vida, ¿no? La vida es algo que está por fuera del relato en realidad, es inaprehensible. Nosotros nos lo contamos en forma estructurada, pero en realidad no tiene estructura esto. Y esa cosa salvaje me encanta de la música. A propósito del hambre que me comentas, hay otra hambre que también tenemos. Hay una cosa que jamás dejará de ser cierta y es que la gente sufre y busca la hermosura. Somos adictos a la hermosura, escribes. Hay que decirle al mundo que está bien sufrir y que si no sufriéramos ninguna cosa nos emocionaría, ni siquiera la música. ¿Somos adictos al sufrimiento y se escribe y se compone mejor desde el dolor? Es que no hay goce sin dolor y no hay dolor sin goce. Es un poco esta cuestión de lo efímero, de lo frágil, ¿no? Nosotros de una u otra manera queremos las cosas porque son frágiles y porque son efímeras. Nos amamos rabiosamente entre nosotros porque vamos a morir, ¿no? Si no fuéramos a morir, igual no nos amaríamos tanto. Entonces hay algo de saber que nada es perenne y por eso es precioso, porque solo tiene un momento, un segundo.
Entonces, sí, yo creo que esa parte delicada, ¿no? A mí me llama profundamente en la literatura y además de las relaciones interpersonales y del arte, ¿no? Porque el arte también es efímero. A veces nos da por pensar que es eterno y que la literatura es eterna, pero no, tampoco. También es efímero, como un canto. Y de allí viene la literatura, de los cantos, ¿no? Esa tradición oral también, ¿no? La de las mujeres cantoras, esas mujeres tejedoras de la historia a través de sus relatos, de la tradición oral, de las canciones, ¿no? Totalmente. Sí. A mí me encanta. Además, leí una vez cómo en algún momento las mujeres tocaban los tambores en muchas civilizaciones antiguas y cuando va entrando el cristianismo, de repente se les quita la posibilidad de tocar los tambores porque hay algo como mistérico en mujeres tocando tambores. El tambor recuerda el vientre de una embarazada y entonces dicen, no, vamos a hacer una música más sosegada y a las mujeres no pueden tocar el tambor. Antes de la vibración de la música o del verbo había silencio. El silencio es solo una pausa. Lo que viene después es por fuerza violento. Las protagonistas de esta historia tienen la urgencia de huir lejos, de dejar atrás la violencia de su ciudad, Guayaquil, para asistir a un festival de música experimental, un festival de hombres, a los pies de un volcán de los Andes. Quieren dejar atrás violencias, revueltas, el miedo a los narcos, a los militares, a la policía, a las autodefensas barriales, la pobreza, la impunidad, la indiferencia, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones. ¿Es imposible vivir hoy en Ecuador, como dice Mariana? ¿Y cómo ha marcado toda esta violencia y la huida de tu país tu escritura? Mucho. Yo no creo que es imposible vivir en Ecuador, pero es muy difícil, es muy doloroso. Y yo creo que de allí sale el espíritu que a mí me movió a escribir la novela, porque yo tengo a toda mi familia allí y a muchos de mis amigos, de toda la vida además. Y cada vez que pensaba en ellos, había como una idea que venía recurrentemente a mi cabeza, que era la de hacer la fiesta en medio del duelo. Porque tengo amigos jóvenes allí, de mi edad, a veces más pequeños incluso que yo, y cada vez que hablábamos, y teníamos que hablar de muertos, y teníamos que hablar de balaceras y de gente desaparecida, también hablábamos de las fiestas que armaban. Y yo les decía, pero ¿qué significa hacer la fiesta? Porque hay una cosa muy política allí. ¿Qué significa hacer la fiesta, hacer el baile, hacer la música, hacer la poesía en medio de tanta muerte, ¿no? Y siempre llegábamos a la misma conclusión, como esto es hacer la vida, es que es tratar de reivindicar la vida por encima de la muerte, por encima del miedo que quiere que tu cuerpo esté paralizado en una esquina, que no imagines un futuro. Te quieren como persona joven arrancar el futuro, porque si tú no puedes imaginar un lugar en donde no haya muerte y muerte constante, lo que hacen es arrebatarte la posibilidad de futuro y por lo tanto la juventud. Entonces ahí hay una intensidad que yo quería trabajar en la novela, de estos jóvenes que suben al festival en realidad a buscar como levantar su juventud por encima de todo eso. Decir, somos jóvenes y quiero ser joven. Eso significa quiero imaginar un futuro y necesito poder imaginar un futuro. Pero para poder hacerlo necesito hacer la fiesta en medio del duelo. ¿Se puede escapar del horror? ¿Se puede huir como pretenden estas jóvenes en la novela? Porque al final la violencia está en todas partes, no solo en las ciudades, también en la naturaleza. Quizás porque hemos desconectado de la naturaleza, ¿no? Hemos dejado de conversar con esas criaturas, con las plantas, y la naturaleza se vuelve también más violenta hacia nosotros. Hay que aprender a convivir con ella, con la violencia, porque está al final en todos los lugares. Es que la violencia es parte de la vida. Tenía muy claro cuando empecé a escribir la novela que no quería generar ese discurso como naif sobre la ciudad como el lugar de la violencia y en la naturaleza el lugar de la paz, un poco rusoniano todo, del buen salvaje. No es así. La naturaleza también es hostil, pero también es bellísima y a veces es benigna. Entonces, es que es esa la complejidad de la existencia, que lo mismo que te hace llorar de belleza, te hace llorar de muerte también. Eso es la vida, la experiencia de vivir. Entonces, sí me parecía importante entender que cuando los personajes de este festival, ¿no?, huyen de las ciudades para ir al ruido solar, sí está esa parte de la huida, de la escapada, ¿no? Pero también, paradójicamente, está
otra cosa que es lo contrario a la huida, es el hacer una presencia. Como ellas estaban allá en la ciudad, temerosas, y en realidad no estaban presentes, porque uno nunca está presente cuando tiene miedo, está como esquinado, flotando, casi etéreo, porque estás demasiado tembloroso. Y para estar presente tienes que poner el cuerpo realmente conectado con la tierra y realmente conectado con tu goce y con tus ganas de vivir. Entonces, eso es hacer la fiesta. Hacer la fiesta es estar más vivo que nunca. Y la gente suele pensar, o sea, ahora lo pienso en la novela, pero cuando tú te vas a una discoteca es así. O sea, la gente piensa, te vas a la discoteca a olvidarte de tus problemas. Y no, vas a reivindicar un poco la vida en medio de los problemas. Y eso es algo político. Ahí hay algo de la revuelta del cuerpo, de la rebelión, ¿no? Que yo me pregunto, ¿cómo hacemos para reivindicar el goce en la rebelión? Porque es muy importante reivindicarlo. Que no pensemos que la rebelión siempre es solamente estar enfadados o solo estar tristes, sufriendo por todo, ¿no? Como no, hagamos de la rebelión un lugar de goce y quizás vamos a hacer más cambios, porque si no, todo el mundo quiere huir del dolor, ¿no? Al final, si uno quiere sobrevivir, debe encontrar un refugio, un punto en el que guarecerse, y no sé si ese refugio es hoy la cultura, cuando ningún otro espacio parece seguro, y no sé si a la cultura, al arte en general, como comentabas, le falta un poquito de punch político, ¿no? El ser un motor de transformación social. No te sabría decir. Yo sé que el arte que yo consumo, el arte que más me interpela, bueno, consumir es horrible, el arte que yo experimento, ¿no? Para no hablar en términos capitalistas, el con el que me siento más cercana, sí me parece que hace ese trabajo, sí me parece que trata de despertarte el cuerpo, para que, como dice María Negroni, para que las ideas sean una emoción del pensamiento, para que sean realmente emotivas. Yo creo que la emoción es fundamental para el pensamiento y para la revuelta. Supongo que hay arte, hay formas artísticas que a lo mejor no lo hacen, no lo sé, pero ciertamente como no me interpelan, no estoy conectada con ellas. Has dejado Ecuador para venir a España, pero no sé si España te sigue pareciendo también un país violento por cómo tratamos la inmigración, por las leyes que tenemos, también por la desigualdad social y la desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Que es un poco lo que recoges en la novela, cómo esa violencia acaba matándoles a ellos, pero a ellas, antes de matarlas, que las matan, también las violan, ¿no? Absolutamente. Sí, yo además puedo hablar desde la experiencia de migrante. Conozco la experiencia, estuve 3 años aquí sin papeles, tratando de conseguirlos, pasando por humillaciones y situaciones de desamparo absoluto. Afortunadamente pude hacer una comunidad de amigos aquí, de todas partes del mundo, pero también de España, muchos amigos de aquí que fueron mi familia. Pero las leyes de este país, las leyes con respecto a la migración, ya estamos hablando de algo institucional, son criminales, provocan la muerte de gente. Ya no estoy hablando de mi caso especialmente, sino de todos los muertos en el Mediterráneo, el manejo de las fronteras, la manera en la que la Unión Europea además se lucra con el tema de la migración a través de Frontex, y creo que el debate está todavía muy verde aquí, muy inmaduro, porque creo que todavía como sociedad no nos estamos ofendiendo ni nos estamos condoliendo lo suficiente con las migraciones y con los migrantes, solo con algunos migrantes, no con los del sur global. A propósito de la violencia, y vamos dejando ese tema, no sé si la ira está en los genes, Leo, no sé si está en el cerebro o en el corazón, solo sé que es una condena. ¿Es la violencia una condena? ¿La violencia se hereda? ¿Está en nuestros genes? ¿Estamos condenados? Yo creo que es histórica, en los genes de la historia. Uno hereda la rabia y el dolor de su padre y de su madre y de su abuela, y a veces quieres escapar del sino y a veces lo consigues, a veces consigues escapar de ese destino, pero es verdad que las personas que te crían con todas sus emociones, con todas sus experiencias, y entonces ahí viene la herencia. Los dolores de mi madre terminan siendo los míos. Uno difícilmente escapa de eso, y lo que no puedes hacer no es escapar, sino quizás reformularlo, quizás hacer algo con el dolor, quizás hacer algo con la rabia, distinto a lo que hizo tu madre y tu padre, distinto a lo que hizo tu abuela. Pero me parece que está interesante esa parte porque eso nos hace conectarnos con los muertos, ¿no? Hay una cosa otra vez del fantasma y del muerto allí,
los muertos nunca están muertos, nos habitan todo el tiempo en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestras canciones, en nuestros libros. Hay algo de lo ancestral y de lo que está atrás de nosotros que está más vivo que nunca cada vez que hablamos. Me dejas en suerte el otro gran tema que aborda la novela, por el que quería preguntarte, esas otras herencias que arrastramos. Los monstruos de mi madre son los monstruos de mi hija, dice el padre de Noah. Nuestras madres apenas podían mirarnos porque les recordábamos lo que no había salido bien, dicen la protagonista Noah y su amiga. Noah va al reencuentro con su padre, que la abandonó de niña. Lo que me une a mi hija es la culpa de no haber sido su padre, la culpa de sentirme mejor lejos de ella, menos torpe, menos inútil. Es el diario también, esta historia de otra huida, la huida de la familia, que a veces deja de ser un refugio para convertirse en una prisión, en algo que nos constriñe. La huida de la paternidad, ¿no? de este padre que se desentiende de su hija. ¿Podemos huir de la familia? ¿Podemos comprender a este padre? Yo creo que se huye de la fisicidad de la familia, pero no huyes de la herida que te deja psicológicamente, ¿no? Yo al padre que abandona en esta novela a su hija lo compadezco, o sea, no lo juzgo, me produce compasión, porque además me parece que él quisiera ser mejor hombre de lo que es. Tiene como un deseo de querer, que a lo mejor quiere querer, pero es que no lo siente. Y es verdad que la novela gira en un contexto de violencia social, pero también está presente el dolor de la búsqueda de un refugio que no encuentras en los personajes, ¿no? Y eso ya no tiene que ver nada más con la situación social, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Hay amigas que se necesitan mucho en esta novela, parejas que se quieren mucho, y luego está este personaje que va a buscar al padre que la abandonó, como si el origen le pudiera dar un presagio de lo que le va a pasar, pero el padre no le puede presagiar nada porque no siente nada por ella. Pero lo intenta, y intenta por lo menos ser respetuoso con esa búsqueda que ella tiene, ¿no? Pero ella acaba, yo creo que, encontrando otro tipo de origen, que no es el origen paterno, sino el origen de la música y del arte, que lo encuentra además a través de una abuela que no conoció. Entonces, sí que me interesaba tratar de no ser categórica con las salidas, ¿no? Mostrar cómo una salida puede estar cerrada en esta línea de la historia, pero luego puedes encontrar otro origen. No todo el origen es una pared cerrada, ¿no? Pero a lo mejor hay que entender que los orígenes son múltiples. Tampoco eres categórica con los géneros, ¿no? La poesía es el único espacio en donde todo puede mezclarse, leo: historia, ciencia, fe, astronomía, espeleología, arte, guerra. Quiero preguntarte por esta mezcla de géneros, por cómo trabajas ese lenguaje tan poético, cómo ayuda la poesía a recoger todo este mundo de violencia, a contar la violencia, porque tu escritura es violenta porque es fuerte, es potente, pero ¿cómo haces para que no le resulte violento al lector? Yo trabajo mucho con la fascinación y también con la decisión ética de poner mi propio lenguaje en una situación de riesgo. Me gusta que la escritura posibilite una exploración en donde mi lenguaje en algún momento se rompa y se abra a algo que quizás desconozco. Por lo tanto, mientras estoy escribiendo, estoy fascinada, emocionada, entusiasmada con todo lo que estoy escribiendo y a la vez conmovida, con la piel muy fina, que me permite dolerme o incluso hasta encarnar pesadillas también, pero también sentir mucha ternura, mucha compasión por mis personajes. Y el proceso de escritura es, te lo juro, estar leyendo cosas que tienen que ver con este mundo y conectando, de repente ir hilando cosas. Si empiezo a leer sobre música y de repente como eso me lleva a la astronomía, porque pensaban Kepler en la música de las esferas, y de repente como la astronomía me lleva otra vez a la Tierra porque los meteoritos caen en la Tierra, y luego como la Tierra me lleva al baile porque los pies bailan sobre esta Tierra, y entonces empiezo a leer muchísimas cosas, a ver películas, a imbuirme totalmente en este mundo, y yo me emociono, entonces me sale una escritura emocionada.
Yo creo que eso es fundamental. Si tú de verdad, genuinamente estás emocionado, la escritura no te sale sin lo que Derrida decía el temblor, ¿no? El temblor del arte, que es ese momento en el que el cuerpo del artista está conmovido, entonces hay una conmoción en hacer lo que estás haciendo con las manos. Para hacer todo ese viaje que nos estás comentando, necesitamos tiempo, necesitamos espacio. Leo, estamos viviendo un privilegio, nos contemplamos. No sé si hoy la contemplación, el tener tiempo para hacer cosas, para enriquecerse haciendo ese viaje entre diferentes artes, y la contemplación y el tiempo vuelven a ser un privilegio en este mundo ruidoso y frenético. Sí, yo creo que además lo tengo clarísimo. A mí lo que más me gusta de la lectura, ya no de la escritura por supuesto, pero de la lectura ya como lectora, es que me hace vivir un tiempo totalmente distinto al tiempo de mi vida cotidiana. Cada libro te propone un tiempo distinto, una temporalidad completamente diferente. Pero pienso que esto ocurre con cualquier tipo de arte. Cuando vas a ver una obra de teatro, cuando vas a un concierto, el tiempo, de repente, el tiempo cotidiano se rompe y hay una experiencia espaciotemporal totalmente distinta. Tu cuerpo es otro, tu sensación con la temporalidad es otra, y eso facilita el lugar del pensamiento, porque con la rapidez y la vorágine de nuestros días, en realidad no tenemos espacios para pensar, es muy difícil pensar, o piensas rápido, lo que es no pensar, y en cambio un libro de repente te extiende el tiempo del pensamiento, te hace vivir un tiempo otro, en donde el arte de pensar de repente se convierte en una cosa amplificada y es bellísimo pensar. O sea, ya estoy hablando de que pensar es conmoverse y emocionarse. Yo me asombro cada vez que tengo tiempo para pensar y estoy conectando cosas, se me produce una sensación de asombro, como cuando eres niña y empiezas a conectar los legos y te sale algo bonito, ¿no? Hay algo allí del asombro. Y yo creo que todos queremos asombrarnos de vez en cuando, ¿no? Dos últimas preguntas a propósito del lenguaje. Aquí utilizas el lenguaje inclusivo, lo utiliza uno de los personajes, ella, ige. Esto para algunos intelectuales ha sido también un gran debate. Consideran que esto es la decadencia cultural, que degenera el lenguaje, que es una moda pasajera. ¿Qué opinión tienes tú? Pues yo creo que a veces las personas son muy conservadoras con la palabra y eso da cuenta de lo conservadores que son con su propio cuerpo y su propia vida. Hay que experimentar más, hay que abrirse más a las posibilidades. A mí me gustó mucho utilizar ese lenguaje inclusivo en el personaje de Pam, que está embarazada y está en el festival y no quiere tener a su hija, pero ahorita está en el festival y quiere seguir en el concierto. Dice, ya lo solucionaré después. Y ese embarazo ella no sabe, no sabe, es chico, chica, no sé qué es esto, no sé. Entonces le llama hija, le llama de muchas maneras distintas, ¿no? Y me gustó porque hacía sentido, porque sonoramente me venía bien en el texto. O sea, esto que dicen muchos de los puristas con el lenguaje, de suena fatal. Digo, nada suena fatal si lo trabajas. La palabra es música, siempre. Ige también es música, también tiene un sonido. Combínalo con otra cosa y suena bien. O sea, esto para mí es pura rigidez. Sí. A propósito de la rigidez del lenguaje, te quería preguntar por la palabra zorra. Aquí hablas de una niña zorro y sí. No sé si, ya que vives en España, estás al tanto del debate que hemos tenido esta semana sobre si podemos llevar a Eurovisión una canción que se titula Zorra y gritar zorra, 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 que es un insulto a las mujeres. Me recuerda un poquito a tu anterior libro de cuentos, Las voladoras, donde precisamente las mujeres se adueñaban, se apropiaban de esos insultos como bruja que les decían para resignificarlos, ¿no? Y empoderarse con esos insultos, devolverlos y que no les afecten, ¿no? Sí, hay un texto de una escritora argentina que se llama Luisa Valenzuela, tiene un texto que se llama La mala palabra.
y lo publicó, yo qué sé, creo que en los años 80 o así, bueno, hace mucho tiempo atrás. Y allí ella habla sobre cómo siente que a las mujeres eternamente se les ha, sobre todo en Latinoamérica, no sé cómo acá, pero en Latinoamérica sí, a las mujeres de cierto estatus social se les ha prohibido el uso de la mala palabra, como no porque es poco femenino, no porque es peligroso, tú tienes que hablar comedidamente, tienes que utilizar estas palabras, ¿no? Yo creo, como escritora además, que lo que no le podemos tener miedo es a las palabras, ¿no? Tenerle miedo a las palabras es de repente tenerle miedo a las ideas también. Y a las ideas no hay que tenerles miedo, lo que hay que hacer es pensarlas y modularlas. Yo no he escuchado la canción, el tema de Eurovisión, no, te lo juro, no, o sea, he estado yo en mi onda y tal. He escuchado de refilón más o menos la polémica, pero realmente no la conozco a profundidad. Lo que puedo decir con lo que me estás comentando es que yo no le tengo miedo a la palabra zorra, y no me parece que deberíamos tenerle, porque más da cuenta, el miedo que le tenemos a la palabra da cuenta de cómo la concebimos nosotros que de lo que la propia palabra dice. Uh-huh. Este año celebramos el 125 aniversario de Borges. Te quiero preguntar por el nuevo boom latinoamericano, un boom muy protagonizado por las mujeres, ¿no? ¿Es más femenino? No sé si también más feminista. Bueno, yo creo que es feminista porque creo que muchas de las autoras, no me atrevería a decir a todas porque no las conozco a todas, pero a muchas de las autoras que ahora mismo se está leyendo, no solamente en España, sino en Latinoamérica, que ha habido un cambio epocal. Es verdad que en las décadas pasadas, bueno, incluso durante el boom, escribir siendo mujer era difícil porque no había espacios, porque estaba todo restringido, y ahora mismo, en cambio, ya los lectores y las lectoras se acercan a los libros escritos por mujeres sin tanto prejuicio, ¿no? Entonces hay un cambio epocal que tiene que ver con el feminismo, porque este cambio no viene de la nada, viene de años y años de los feminismos tratando de transformar la sociedad para que las personas no piensen que las mujeres no tienen por qué escribir y que no piensen que son menos inteligentes que los hombres y por lo tanto se acerquen a los libros, yo qué sé, de Samantha Schweblin, no como vamos a ver qué escribe esta mujercita, sino tremenda escritora, ¿no? Con una igualdad de condiciones. Y esto no ha llegado de la nada, porque no era así. Ha llegado de una historia de luchas de varios feminismos comunitarios en Latinoamérica, antirracistas, etcétera, etcétera. Todavía queda mucho por hacer, porque en Latinoamérica, estoy pensando ahora más en Latinoamérica, hay una geografía todavía de la lectura que tiene que ver con la raza también, muy fuerte. Todavía es verdad que ahora estamos leyendo más mujeres, sí estamos leyendo, pero ¿a qué tipo de mujeres? Las que se pueden considerar mestizas, no estamos leyendo a mujeres indígenas, no estamos leyendo a mujeres afro, o no como deberíamos, cuando es una literatura riquísima todavía que está ahí, ¿no? Y es un planteamiento que yo creo que sí, que está ligado, ¿no? Todas las autoras que yo conozco ahora mismo son conscientes de que este cambio no viene porque ahora escribamos mejor, ¿no? Nuestras ancestras escritoras han escrito increíblemente, tienen libros fascinantes que en su tiempo pasaron totalmente desapercibidos y que ahora estamos haciendo un trabajo de recuperación. Creo que esto está pasando en España también, ¿no? Recuperándose un montón de autoras que hacían unas cosas fascinantes y que no llegaron a ser distribuidas ni el público la conoció tanto por la situación de la época, ¿no? Y además es un boom latinoamericano muy variado, ¿no? A ti no te gusta el horror, dices, no es que escribas sobre el horror, pero bueno, temáticamente sí que predomina mucho, o esa es la sensación que nos da, lo gótico, ¿no? No sé si este género, el de lo gótico, lo fantasmagórico, es una buena forma de describir, de retratar el continente latinoamericano. Sí, en mi caso particular, absolutamente. Yo migré porque tenía mucho miedo. Estaba teniendo ataques de ansiedad en mi propia ciudad porque no podía pisar la calle sin que mi cuerpo temblara. Son situaciones límite del miedo. Ya no es el miedo, que también hay otros tantos miedos, el miedo a que te abandonen, el miedo a la muerte, que es la cosa más tremenda que puedes tener, a la fragilidad del cuerpo.
Y sí, y entonces cuando uno escribe de las cosas que más le turban, que más le conmueven, y cuando el miedo está muy presente en tu vida, acaba entrando. ¿Y cómo trabajar el miedo, no? Si no es justamente a través de esta línea de imaginarios, de la literatura de terror, del cine de terror. Estas narrativas son las que han estudiado el miedo históricamente, ¿no? Entonces es muy rico beber de ahí. A lo mejor no terminas haciendo un libro de género, pero eso no significa que no has bebido de ciertos imaginarios de la literatura de terror. Yo creo que, mira, que mencioné antes a Samantha Schweblin. Samantha Schweblin no escribe para mí literatura de terror, y sin embargo muchos de sus cuentos beben de las inquietudes y de la emoción perturbadora que la narrativa de terror históricamente ha ido desarrollando, ¿no? En su historicidad. Creo que bebemos de ahí porque es la literatura que ha estudiado el miedo y la experiencia del miedo. Pero ya te digo, el miedo yo creo que es universal. Todo el mundo tiene miedo y las sociedades tienen sus propios miedos históricos y geográficos, ¿no? En Latinoamérica las cosas están bastante al límite, pero en cualquier lugar donde vas encuentras el miedo social, que va por un lado o va por otro. Yo llevo 6 años viviendo aquí y noto también los miedos sociales de España, que son otros, pero que están ahí, latentes. Uh-huh. ¿Cuáles serían esos miedos? Por ejemplo, el miedo a la precariedad, el miedo también a no tener futuro, pero no porque te maten, sino a no tener futuro porque todo lo que tengas que hacer sea ser esclavo del trabajo, de un trabajo precario eternamente, no poder pagar vivienda, no poder tener casa. Eso es, otra vez, no poder tener refugio, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos antes del hambre que sentimos por el refugio. La casa es el refugio. No es baladí, además, que mucha literatura de terror y de cine de terror se hagan en casas, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar es que no tengas la casa, o que la casa te la ocupe alguien más, o que la casa se destruya, ¿no? Y aquí hay muchísimo miedo a eso, a no poder tener una vida digna. Uno no baila para satisfacerse, uno baila para hacer algo con su mal. Mónica Ojeda, no amen lo mortal, amen la música. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias por la invitación.